En el presente video vamos a crear un nuevo método que me permita insertar un nodo en la posición que yo elija. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con la creación de este nuevo método. Bien, lo primero que hacemos, vamos a la clase lista, en donde estamos creando los métodos, donde hemos creado los métodos anteriores, y creamos el método. Entonces, ¿cómo se crea un método? Public void y el nombre, a ver, que se llama insertar en posición. En posición, ¿sí? Ya. Y como vamos a insertar en una posición, entonces van a existir dos parámetros. Primero que sea el info y el segundo que sea la posición. Entero también, ¿sí? Entonces abrimos y cerramos llaves, perdón, y mira, aquí había un error de sintaxis. Era menos. Listo. No se equivoquen en eso, por favor. Ahí está. Listo. Sí. Entonces creamos el método. Bueno, en sí los métodos lo que me van a ejecutar es simplemente las acciones, las operaciones, ¿no? De mi clase. En este caso de mi clase lista. Entonces ya tengo mi método creado, solo falta poner el código. Entonces, como les comenté primeramente, para insertar en una posición de mi lista, tengo que pasar dos parámetros, la info, o sea, el nodo, el valor entero, y la posición, que también va a ser entero, porque la posición va a comenzar desde uno. Entonces, antes tenemos que hacer lo siguiente, crear un, un atributo de mi lista que sea pública, ¿de acuerdo? Así como lo hicimos con la cabeza de tipo nodo, ahora lo hacemos con pública de tipo entero y que se llame longitud. Entonces, esto me va a permitir, como está en pública, que se utilicen en los métodos. Entonces, en cada vez que insertemos un nodo, la longitud va a incrementarse. Esto que vemos aquí es lo mismo que poner longitud, le asignamos más uno. ¿Sí? Entonces, para ser más explícito, aquí simplemente lo inicializo en cero, para que se entienda que longitud cero significa que no hay ningún elemento. Entonces, cuando insertemos un nodo, entonces la longitud va a ser uno ahora, ¿verdad? Porque estamos sumando de cero más uno es uno. Entonces, eso es lo mismo que poner simplemente, para ahorrar código, longitud más. Que aquí lo voy a poner al costado para que ustedes puedan entender. Es lo mismo que longitud es igual a longitud más uno. ¿Sí? Vemos que esto es un poco más extenso que esto, ¿no? Pero son los mismos. Puedes usar el que más te guste. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Que cada vez que insertemos un nodo, la longitud va a incrementarse. Si insertamos un nodo, entonces la longitud va a ser uno, porque hemos definido longitud cero al principio. Entonces, también aquí, cuando insertamos al final, vamos a decir que longitud es más, que ya sabemos que va a incrementar en uno. ¿Sí? O sea, si insertamos un nodo al final, entonces la longitud va a ser uno. Y si insertamos otro nodo al final, entonces la longitud va a ser 2, ¿no? Porque hay dos elementos. Y eso cada vez que llamemos a estos métodos de insertar. Entonces, continuemos aquí. Ahora lo que haremos será en preguntar si queremos insertar en la primera posición al inicio de la lista
o si queremos insertar al final de la lista, o también si nosotros queremos insertar en una posición menor a la longitud de mi lista. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero preguntamos con un condicional if si la posición es igual a 1, ¿sí? Si posición es igual a 1, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es llamar al método insertar al inicio. Entonces llamamos a ese método insertar al inicio y le pasamos el respectivo parámetro. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo, si la posición es 1, perdón. Como sabemos, mira, aquí voy a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos que posición 1, cuando estamos diciendo que vamos a insertar al inicio. Y si insertamos al inicio, entonces va a haber un nodo y ese nodo va a estar apuntando a null. Y la longitud, como empieza en 0, entonces va a incrementar 1. Entonces estamos diciendo eso. Si la posición es igual a 1, entonces el nodo que hemos creado, su longitud es 1, ¿sí? Porque empieza en 0. Entonces ya tenemos, si queremos insertar un nodo al inicio de la lista, ¿sí? Muy bien, entonces, si else if, otra condicional, ¿sí? Por ejemplo, si la posición es igual a la longitud, ¿de acuerdo? Perdón, longitud. Ahí está. ¿Eso qué significa? Si la posición es igual a la longitud. Por ejemplo, tengo esta lista. 23, 13 y 14. 12, perdón. Y la posición, supongamos, es 3. La posición es 3, entonces la longitud también es 3. Entonces si la posición, que es 3, es igual a longitud 3, entonces lo que vamos a hacer es agregar un nodo en la tercera posición, comenzando con primera posición, segunda posición, tercera posición, respectivamente. ¿Sí? Entonces eso significa posición igual a longitud y como vemos es el último nodo, por lo cual llamo al método insertar al final. Ahí está, de manera análoga. Le pasamos la info, ¿no? El dato. Ya. Entonces ya tenemos dos casos. Ahora, un caso más es cuando la posición no está en mi lista. ¿Y eso qué significa? Un else if, o sea, si no, si, nueva condición. Este else if es un anidado, o sea, si esto no se cumple, entonces pasa esto. Si esto no se cumple, si esta condición no se cumple, pasa esto. Y vamos a crear una nueva condición. En el caso de que la posición sea mayor a la longitud. Entonces, perdón, en ese caso tenemos que mandar un mensaje, o sea, un console.writeLine.
en otra línea, que nos diga la posición no excede, mejor dicho, excede la lista, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ya haciendo esa excepción, en el caso de que la posición sea mayor a la longitud, va a mandar esto, va a imprimir esto. Console.writeLine va a imprimir en una nueva línea, nos va a decir la posición excede la lista. Entonces, si no se cumple ninguno de estas condiciones, entonces vamos a tener que agregar una posición determinada. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, vamos a declarar una variable que se llame antecesor, y eso lo vamos a empezar desde cabeza. Vamos a hacer un tipo recorrido, ¿sí? Entonces voy a necesitar un índice. Eso lo voy a explicar, ¿sí? Primero codifico y luego explico. Entonces creo un índice que comience de 0, como en los vectores. Obviamente el índice debe ser de tipo int. Entonces, a ver, mientras el índice la posición, no, es con índice, porque aquí he declarado, mientras índice es menor que la posición menos 1, entonces, aquí abro y cierro llaves, enter, va a ir recorriendo, ¿no? Entonces ponemos antecesor es igual a antecesor punto siguiente. Ahí está, el atributo siguiente. Y si no cumple esa condición, entonces vamos a crear un nodo que sea el sucesor, en el cual nosotros vamos a asignarle el siguiente del antecesor. Antecesor punto siguiente, ahí está, mira. Entonces vamos a crear el nodo que queremos ingresar. Como lo inicializamos así, nodo nuevo igual a new nodo. Llamamos al constructor y le pasamos el info, el dato, el campo dato. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente al sucesor punto siguiente vamos a asignarle el nuevo y al nuevo punto siguiente le asignamos el sucesor. Bueno, aquí me equivoqué, lo corrijo. Aquí era antecesor, ahí está, antecesor. Y esto ahorita lo voy a explicar, ¿sí? No se preocupen. Y simplemente incremento lo que es la longitud, ¿sí? Porque ya he agregado. ¿Cómo se incrementa? Longitud más puntico. Ahí está. ¿Qué hemos hecho aquí? Mira. Ya validando los casos que si no cumple esta condición, entonces va a entrar aquí. Y eso lo voy a explicar, mira. Vamos a explicarlo bien detallado para que se pueda entender por qué o qué significa esto. Ya. Entonces, miren. Yo primero estoy declarando un nodo que se llama antecesor. Eso es importante, antecesor. Viene de antes, ¿no? Que va a ser la cabeza. Sí, la cabeza. Aquí vamos a crear una lista arbitraria, por ejemplo 12
41, otro número, 16 y 53. Ahí está, ¿sí? Entonces tengo un índice, importante, tengo un índice que lo asigno o lo inicializo en 0, tipo entero. Entonces, antecesor va a ser la cabeza, y la cabeza de esta lista, ¿quién es? 12. Sí, es el primero. Ya, ese es sencillo. ¿Sí? ¿Se comprende, verdad? Entonces creamos un bucle de while, que significa mientras esta condición se cumpla, entonces hace esto. Entonces, while índice, que es 0, es menor a la posición, aquí es importante, posición. Supongamos que la posición que yo quiera, en la cual yo quiera insertar al nodo, sea la posición 3. ¿Sí? Sabemos que la posición comienza del 1 y así sucesivamente. O sea, la posición 3, aquí sería, a ver, aquí la posición 3, bueno, lo hago aquí arriba para que pueda ahorrar código. Entonces aquí la posición 3, sabemos que esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, ya podemos continuar. Entonces yo quiero ingresar a la posición 3, un nuevo nodo. Supongamos que el nuevo nodo es, bueno, a ver, lo voy a mover un poquito más aquí. Supongamos que es 13. Entonces, índice es menor. ¿Dónde está? Índice 0 es menor a la posición 3, que sería esta posición, menos 1. O sea, índice 0 es menor a 3 menos 1. O sea, 2. 0 es menor a 2. Sí. Entonces ingresa y lo que hace es, al antecesor lo instancia como su siguiente. O sea, el antecesor primero es la cabeza, que es 12. Ahí vemos. Y entonces, al cumplir esta condición, el antecesor va a ser su siguiente, o sea, 41. Entonces, antecesor toma el valor de 41. ¿Sí? Nuevamente, índice, bueno, aquí, importante aquí, chicos, para que pueda recorrer tenemos que poner al índice más más. ¿Sí? Para que pueda incrementarse en 1. Como comienza en 0, entonces antecesor toma su siguiente, que sería 41. Ahí está, comenzaba en cabeza. Y el índice incrementa 1. Entonces el índice 0 más 1 sería 1. Ahora vuelve aquí al bucle, es un bucle. While, mientras índice sea menor, la posición menos 1, índice ahora es 1 y es menor a la posición 3 menos 1 sería 2. 1 es menor a 2, sí. Entonces ingresa a este código. Antecesor es 41, lo asignamos su siguiente, que sería antecesor punto siguiente, y su siguiente es 16. Entonces antecesor se le asigna el 16. Ahí, esa es la posición que queremos insertar. Y el índice incrementa en ¿cuánto? 1. O sea, 1 más 1, 3. No me vaya a decir 3, 2. ¿Sí? Entonces vuelve nuevamente al bucle. While, mientras índice, que es 2, es menor que la posición, que es 3 menos 1, 2. 2 es menor a 2, no, es una contradicción. Es algo absurdo. Entonces ya no entra este bucle, este código, sino se rompe, sale. Y aquí, mira, he creado un nodo sucesor. ¿Dónde está? Bueno, aún no lo he creado aquí, pero lo voy a poner a ver. Vamos a poner el nodo sucesor, que va a ser el antecesor. En este caso es 16, su siguiente, que sería 53. Ahí está. ¿Sí? Entonces, hemos creado un nodo sucesor que va a ser asignado como el antecesor. Su siguiente antecesor es 16, mire. Y su siguiente de antecesor es 53. Entonces, sucesor es 53. Ahora, creamos un nodo nuevo, que aquí está, en este caso es 13, lo voy a poner ahí arriba. Sí, porque ahí no sé tan... Lo ponemos aquí, no hay problema. Ahí está. Sí, mucho mejor. Entonces, creamos un nuevo nodo, que en este caso es 13, que quiero insertar en la posición 3, o sea, en el tercer nodo.
Obviamente esto no se va a eliminar, se va a pasar hacia otra posición. Entonces lo que hacemos es al antecesor, punto siguiente, antecesor, que es 16 aquí, punto siguiente, o sea, su siguiente antecesor va a ser el nuevo. ¿Y nuevo quién es? 13. Y el nuevo punto siguiente, que es el 13, va a ser el sucesor, que sería 53. Y la longitud incrementa 1, ¿sí? Que sería 5. Pero vemos, ¿no? Que yo quiero insertar a este nodo 13 en la posición 3, pero vemos que se ha insertado en qué posición? En 4. O sea, para que baje 1, simplemente lo que hacemos es, en vez de menos 1, damos a menos 2. ¿Sí? En ese caso, como es menos 2, el nodo que antes estaba aquí, simplemente va a recorrer así y va a estar aquí el 13. ¿Sí? Simplemente es eso. Ya, otro ejemplo, mira. Por ejemplo, para que entiendan, ¿sí? Lo importante es que entiendan ustedes y puedan codificarlo según a ustedes les parezca más fácil. Hay varias formas de programar. Entonces, el índice va a comenzar de 0. El antecesor es la cabeza, ya definí aquí. Supongamos que el antecesor es, bueno, es 12 en este caso, ¿no? En esta lista. Y esta es la posición. Entonces, el sucesor, bueno, aquí el nuevo que quiere insertar, supongamos que es 7. Ahora, mientras índice sea menor a la posición. Ah, mira, la posición. Aquí puse 12, disculpen. La posición, supongamos que es la posición 2 para hacerlo rápido. Entonces el índice comienza en 0, ahí está inicializado. Y ahora preguntamos, mientras el índice que es 0 es menor a la posición menos 2, posición es 2, menos 2 es 0, 0 es menor a 0, no, entonces ya no ingresa aquí, sino se rompe y continúa. Entonces el nodo sucesor va a ser igual al antecesor, que es, en este caso antecesor comenzaba en cabeza, o sea, 12, aquí era 12. Entonces el sucesor, aquí el nuevo nodo sucesor, va a ser igual al antecesor su siguiente. O sea, el antecesor es 12, su siguiente es 41. Así de sencillo. Y ahora el nuevo nodo que es 7, ahí está creado. El antecesor punto siguiente, o sea, 12. Punto siguiente va a ser el nuevo. ¿Eso qué significa? Que después del 12 va a estar el nuevo nodo que sería el 7. Y ahora nuevo, el nuevo nodo que es 7, su siguiente, que significa nuevo punto siguiente, va a ser el sucesor. ¿Y sucesor quién es? 41. Y vemos que ahí está. Y la longitud incrementa 1. O sea, la longitud ahora va a incrementar 1 más, que serían 6 elementos. Entonces, vemos aquí que hemos insertado al 7 en la posición 2. Mira, ahí está la posición 2 y ahí está el 7. Y vemos que simplemente se han corrido, ¿no? Lo que es las posiciones y sus respectivos nodos, ¿sí? Cada elemento. Entonces, si queremos ver otro ejemplo, ya para complementar lo aprendido, simplemente entonces agregamos otro nodo, por ejemplo el 1, y el antecesor va a comenzar en cabeza, sigue 12, sucesor, y la posición, supongamos que quieren la posición 3, ¿sí? Ya. Quiero insertar un nuevo nodo, uno, en este caso en la posición 3, aquí, en donde en lugar de 41. El 41 va a estar aquí, en la posición 4, y respectivamente. Entonces, el nodo antecesor va a comenzar desde cabeza, le asignamos cabeza, y cabeza en este nodo, en esta lista, perdón, es 12. El índice comienza desde 0, se inicializó así, y mientras el índice que es 0 es menor a la posición que es 3, menos 2, 3 menos 2 es 1, 0 es menor que 1, sí. Entonces ingresa a este código. Antecesor va a ser igual a su siguiente. ¿Qué es lo que significa? Antecesor, que es 12, va a ser igual a su siguiente, que sería 7. ¿Sí? Sencillo. Y el índice incrementa 1.
que índice que era 0 ahora va a ser 1. Y vuelve a preguntar, mientras índice es menor que la posición menos 2, índice en este caso ahora es 1, 1 es menor a la posición 3 menos 2 es 1. 1 es menor a 1, no, entonces ya no va a entrar aquí, sino sale y aquí creo un nuevo nodo sucesor que va a ser igual al subsiguiente del antecesor. O sea, el antecesor en este caso es 7, su siguiente es 41, entonces el sucesor es 41. El nuevo nodo, que aquí tengo que es 1, donde está el nuevo nodo, ya lo he creado aquí, lo voy a insertar de la siguiente manera: antecesor, punto siguiente, el siguiente del antecesor es 7, el siguiente, ¿quién va a ser? El nuevo. Entonces, el antecesor, su siguiente va a ser el nuevo, y el nuevo es 1, así que ahí serían el nuevo nodo insertado. Y el siguiente del nuevo nodo va a ser el sucesor es 41, entonces ahí referenciamos que el siguiente del nuevo nodo va a ser el 41, y eso es lo que significa esto, y eso, ¿no? Y todo este código. Y la longitud incrementa 1, vemos, si era 6 ahora va a ser 7. Entonces, chicos, de esa manera vamos a probarlo, obviamente, pero quiero que se haya entendido toda esta parte del código, ¿sí? Entonces vamos al programa principal y vamos a hacer o invocar al método. A ver por qué me sale error aquí. Dos veces, ¿sí? Por ejemplo, voy a invocar a 15. Recuerden importante aquí, cuando hemos creado en el método, nos va a pedir la info, o sea, el dato entero y la posición. Entonces, sabiendo esto, separado por coma, el dato, que por ejemplo puede ser 15, por esta coma separada, y la posición, supongamos que es la posición 3, ¿sí? Entonces voy a invocar nuevamente a esto para ver si funciona. Entonces, a ver, 53, bueno, otro. 100, por ejemplo, y en la posición 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, sería la posición 5, ¿sí? Entonces, lo que tiene que aparecer en mi nodo, aquí está mi nodo, ¿no? Que lo hemos utilizado anteriormente. Entonces, como esto voy a insertarlo en el nodo 15 en la posición 3, sería posición 1, posición 2, posición 3. Entonces, tendría que estar aquí el 15 y esto enlazado con su siguiente. Y ahora quiero insertar el nodo 100 con dato 100 en la posición 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría el nodo 100. El dato, sí, perdón. Y esto estaría enlazado con siguiente. Y obviamente su longitud va a ir incrementándose, ¿sí? Entonces ejecutamos para comprobar que salga lo mismo con esto. Como podemos ver, aquí ya ejecuto. Podemos ver aquí. A ver, voy a agrandarlo. Ahí está. Podemos ver que aquí 63 está al principio, 13 después, 15 está en la posición 3, aquí la posición 3, y 100 está en la posición 5, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que los nodos se han corrido. Han pasado una posición adelante, ¿no? Y bueno, solo es eso. Y de esa manera, chicos, ya hemos implementado un nuevo método, cual nos permite insertar en cualquier posición de nuestra lista. Y en el caso, por ejemplo, de que no esté en la lista la posición respectiva, entonces nos va a salir la posición no existe, no excede a la lista. ¿De acuerdo, chicos? Y eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos hasta una próxima sesión.